¿Cómo están? Y saludamos en primer lugar al público que se encuentra en la sala máster. Saludamos a quienes nos están escuchando a través de la Radio Universidad de Chile a este nuevo foro. Hablemos Todos, un esfuerzo que hemos venido realizando este año con el Senado de la Universidad de Chile, con la Radio Universidad de Chile, aunque la palabra esfuerzo no debería llevar a malentendido. Es un esfuerzo que no implica ningún tipo de sacrificio, sino que lo hemos hecho de manera muy entusiasta. Bueno, no tiene nada de original que hablemos hoy de la Constitución, del proceso constituyente. Y no tiene nada original además en días en los cuales están ocurriendo muchas cosas, pero se empiezan a acumular algunas certezas, pero no solo certezas, también signos de interrogación. No solo respecto al contenido del acuerdo, sino al itinerario que se ha trazado para llegar a una nueva constitución en el país. Tenemos en nuestro panel 4 invitados, 3 por de pronto, una que va a llegar en cualquier momento. Vamos a saludar en primer lugar, para efectos de las cámaras, desde la izquierda a la derecha, al profesor Rodrigo Pica, profesor de la Facultad de Derecho, ex secretario del Tribunal Constitucional y profesor, permítame agregar, ex conductor de la Radio Universidad de Chile. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es un gusto y sobre todo un honor estar de vuelta en mi casa radial y estar aquí con usted, director, en un panel muy importante, un tema de actualidad nacional que trasciende y que hoy nos convoca a todos en nuestra condición de buenos ciudadanos, primero que todo. Gracias, profesor. Otra voz conocida y cara conocida para quienes frecuentan la radio, Claudia Hayes, profesora del Instituto de Asuntos Públicos de nuestra universidad, integrante de la Comisión Técnica para el Proceso Constituyente. Profesora Hayes, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias al Senado Universitario por organizar este foro y a la Radio de la Universidad de Chile por la invitación. Saludamos también a la presidenta de la Comisión de Género del Senado de nuestra universidad, a la profesora Silvia Lamadrid. Senadora, muchas gracias por estar acá. ¿Se oye, no? Sí, se oye perfecto. Ah, se oye. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias al Senado del cual formo parte. Y nos va a señalar que también soy académica de la Facultad de Ciencias Sociales, del Departamento de Sociología. Bueno, vamos a repetirlo cada vez que volvamos a mencionarlo. No, por supuesto, esto da cuenta también de la diversidad de cómo se ha dado el diálogo y el debate dentro de la Universidad de Chile. Bueno, calculamos exactamente el tiempo para que se sentara con toda comodidad nuestra cuarta invitada, Marcela Ríos, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD. Marcela, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Patricio, y al Senado, representante adjunta del PNUD, y gracias a la universidad por la invitación. Bueno, vamos a partir haciendo una ronda, vamos a recurrir a la elocuencia, pero al mismo tiempo a la capacidad de síntesis. Esto es como si fuera un esquema, ya después nos vamos a poder explayar, ¿ya? Le quiero pedir a cada uno de ustedes que en relación al acuerdo del pasado 15 de noviembre, planteen muy brevemente su opinión respecto a cuál sería su principal fortaleza y o su principal debilidad, y acto seguido también su apreciación respecto a el estado de viabilidad del acuerdo, lo vamos a llamar así. Sé que esto da para explayarse mucho, pero vamos a probar aquí las capacidades de síntesis de nuestros panelistas. Profesor Pica. Hay bastante tema y trataremos de ser sintéticos. El acuerdo del 15 de noviembre contiene, en primer término, las bases para lo que en la transición española se llamó desmontar el búnker, a propósito de la ley de reforma política en la España de finales de los años 70. En el caso nuestro, introducirle a la Constitución del 80 la apelación al poder constituyente originario, es decir, al pueblo, estableciendo un plebiscito que en la Constitución está prohibido, pronunciarse por una nueva Constitución, y elaborar la Constitución desde cero, con una hoja en blanco, con representantes del pueblo electos para ese solo efecto y con el mandato de redactar una nueva Constitución. Eso la Constitución del 80 no lo tenía, y no lo tenía no por olvido, sino que porque, como toda Constitución testamento, ahí estaba la esencia de la camisa de fuerza. El acuerdo del 15 de noviembre introduce, por un lado, desde esa perspectiva, la validación en las urnas por el soberano de iniciar el ejercicio constituyente originario. Y digo constituyente originario porque está la hoja en blanco.
Sin hoja en blanco es una reforma novedosa, quizás un poco más profunda, pero una más de las reformas parciales. Y aquí viene lo segundo, que es el significado de la hoja en blanco. Partir desde cero y, claro, determinar las bases de cómo se van a escribir los artículos de la nueva Constitución. Y desde esa perspectiva aparecen los 2/3 nuevamente, nos penan los 2/3 en nuestra historia reciente para tomar decisiones, pero es muy distinto. Los 2/3 son una herramienta. Si yo el 11 de marzo del año 90 digo se necesita 2/3 para modificar la Constitución que nos entregaron, que nos impusieron y que nos dejaron ahí como piedra, los 2/3 son una herramienta de blindaje. A partir de una hoja en blanco, en democracia, y con el constituyente originario operando libre, pacífica y prístinamente desde las urnas a la convención constituyente, los 2/3 son una garantía de que no va a quedar escrita cualquier cosa en la Constitución, son la garantía de que no vamos a tener una Constitución de máximos, ni una Constitución sobreregulada, ni una Constitución que se meta en todo. ¿Qué significa eso? Que como lo que no está en la Constitución, o lo que no queda agotado en la Constitución se regula a nivel de ley, el escenario cambia. Hoy día cualquier reforma importante se corre el riesgo de que termine en el TC porque con una constitución de máximo y con una constitución rígida, cualquier cosa que se decida puede ser inconstitucional. Harto sabemos de eso en los últimos 10 años, ¿no? Cada vez que se habla de reforma, el camino es ese. 2/3 significa que se necesita 2/3 para empezar a tomar el lápiz y escribir en la hoja en blanco. Desde esa perspectiva, el acuerdo garantiza una constitución de mínimos, que en el constitucionalismo contemporáneo es garantía de un sistema democrático vigoroso posteriormente porque hay capacidad decisoria y hay capacidad regulatoria por el legislador. Y por otra parte, nos vamos a encontrar con el plebiscito de salida, que le va a dar un corolario de validez a todo esto, también en las urnas. Las incógnitas que quedan, muchas de ellas están resueltas en el acuerdo recientemente adoptado acerca de la conformación de la Convención Constituyente, sea mixta o sea 100% electa. Creo que allá hay un punto. La noche del 15 de noviembre, los partidos asumen que en gran parte la ciudadanía no los ve como la solución, sino que como parte del problema. Allá hay un punto muy importante, un síntoma que por un lado es preocupante, pero que por otro lado habla de conciencia del momento histórico, en orden a que los propios partidos abren la puerta para que el ciudadano diga: entiendo que quizás ustedes quieren arreglar esto sin nosotros. Y si es así, bueno, la Convención Constituyente será 100% electa y no va a haber parlamentarios en ejercicio. Obviamente los partidos se van a presentar y no puede ser de otra forma porque parte de la herencia de la dictadura es pretender una democracia sin partido. Ahí hay un error que no hay que cometer. Ahí me quedo con el 15 de noviembre porque entiendo que después vamos con... Sí, con pero lo de esta semana. acabo de cambiar de opinión. Uno tiene derecho a retractarse. Vamos a dejar para una segunda ronda las apreciaciones respecto a cuál es el estado de viabilidad actual del proceso. ¿Les parece? Entonces hacemos una primera con las apreciaciones sobre el acuerdo y así vamos más ordenadamente. Profesora Hayes. Bueno, yo pienso que el acuerdo fue una reacción tardía de los partidos políticos a una situación que se venía alarmando hace muchos años, décadas incluso, en Chile, que era el rechazo a la Constitución del 80. Ya se había expresado en encuestas el rechazo a el porcentaje de gente que quería cambiar la Constitución estaba en torno al 70% hace mucho tiempo. Ahora con esta movilización incluso ha llegado al 90%. O sea que no es un tema de la izquierda que no quiera la Constitución, los chilenos no quieren la Constitución. Si 70-80% de las personas quieren cambiar la Constitución, es un tema bastante transversal. Y yo creo que el acuerdo yo lo veo como algo positivo, como una forma en que los partidos le buscan dar una salida institucional a una crisis política que pudo haberse previsto si hubiera esta reacción sido más temprana, digamos, o si hubiera prosperado el proceso constituyente de Michelle Bachelet, que no prosperó y que no tuvo más apoyo de los partidos en general. Pero con todo yo tengo una evaluación positiva de la búsqueda de una salida institucional a través de construirle un forado a la Constitución del 80, que hasta ahora era inexpugnable, pero esto es construir en el fondo un canal de salida a partir de la misma Constitución para evitar el quiebre institucional y para buscar mecanismos institucionales a través del Congreso, a través de la participación de los partidos, pero que hasta ahora no han dado suficiente respuesta a la forma en que se va a incorporar la sociedad civil y la ciudadanía, y yo creo que ese es un tema pendiente del que tiene que hacerse cargo también el paso hacia una nueva Constitución. Gracias, profesora Hayes. Profesora Silvia Lamadrid. Sí, sobre el proceso, sobre el acuerdo mismo, creo que me gustaría mirarlo desde el lado menos institucional, digamos, y reforzar un poco lo que plantearon mis anteriores
quienes me antecedieron, en el sentido de que efectivamente llegó muy tarde, y llegó muy tarde no solo porque se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, sino porque esta vez está el estallido social, hay una demanda masiva, activa en las calles, exigiendo cambios fundamentales, cambios que son en parte la Constitución, pero también en parte muy importante el cambio del modelo. ¿Mm? Y eso yo diría que es un consenso sorprendentemente extendido. Recordemos cómo esto se ha extendido hasta la escuela militar, o sea, es algo mucho más amplio de lo que la clase política esperó nunca. Y creo que la clase política ha reaccionado con una lentitud sorprendente. Bueno, de partida la presidencia está paralítica prácticamente, pero también la clase política ha reaccionado con una rigidez enorme. O sea, el acuerdo es una concesión muy modesta que ha dado la derecha, que la derecha está todavía muy anquilosada en una defensa de las institucionalidades y del modelo, desde luego, a rajatabla. A tal punto que tensa a toda la clase política, a toda la institucionalidad, no dando mucho eje, mucho movimiento. Y de ahí entonces que yo valoro también aspectos muy importantes del acuerdo, los que señalaba Rodrigo, sobre todo la hoja en blanco, pero no puedo dejar de darme cuenta que esa misma tarde, ese mismo día, de parte de la mesa social, de parte de los actores sociales, había un cuestionamiento a la calidad del acuerdo, a cómo se había construido y al contenido del acuerdo también, porque era muy visible que si bien concedían que se saliera de la discusión parlamentaria, es decir, había la posibilidad de esta convención constituyente, de todas maneras no le daban ningún protagonismo a la actoría social, que era la que estaba en las calles, que era el actor social que estaba demandando esto, que había tensado todo esto, no se le daba ningún reconocimiento. Y eso sigue pesando hasta ahora. Me quedo ahí para no ver en cómo vamos ahora, pero creo que la cosa nació ya con muchos problemas. Gracias, profesora. Marcela Ríos. Sí, yo creo que el acuerdo es una ventana de oportunidad que se abre para una salida institucional, que es una de las respuestas que dan los actores políticos, las élites, de buscar una forma de encauzar una crisis social y que tiene la posibilidad de transformarse independientemente de la crisis coyuntural, y por eso lo veo como una ventana de oportunidad en un hito refundacional que permita un reencuentro entre las élites, el sistema político institucional, los partidos y la ciudadanía en general. Creo que esa es una oportunidad que está abierta, que no necesariamente puede cuajar. Como sabemos, hay múltiples temas que están en discusión todavía, pero es un paso inédito, importante. Yo quizás tengo un matiz respecto de tardío o no. Una de las cosas que durante el proceso constituyente que fue impulsado en el gobierno de la presidenta Bachelet, muchos participamos activamente en ese proceso. Y no sé, yo ni puedo acordarme de la cantidad de foros, debates, cabildos que fuimos, entrevistas, columnas, qué sé yo. Y uno de los temas recurrentes era que las constituciones no se cambian en tiempos de paz. Las constituciones, las democracias que funcionan bien y normalmente no reemplazan las constituciones. Prácticamente hay muy pocos ejemplos de que eso ocurre, y si Chile hubiera logrado impulsar el proceso anterior, hubiera sido inédito en ese sentido. Entonces, creo que quizás no era posible impulsar este proceso sin que hubiera ocurrido una crisis mayor que pusiera a la vista lo que era quizás una enfermedad terminal que era asintomática para muchos, que era una enfermedad terminal grave, pero que el paciente parecía andar caminando y no tener los síntomas de esa enfermedad. Lo que vemos estos últimos 7 meses es que los síntomas de la enfermedad se han hecho evidentes, y quizás eso es lo que nos permite estar en este momento frente a esta ventana de oportunidad. Gracias, Marcela. Bueno, estamos en el foro Hablemos Todos.
Queremos invitar al público asistente, pero también a quienes nos están siguiendo a través del YouTube de Diario TV Chile, a que puedan sumarse a este panel, porque vamos a tener una parte que es la inicial de conversaciones, pero luego vamos a tener una parte donde vamos a dar cuenta de las inquietudes o preguntas que ustedes puedan tener. Lo pueden hacer a partir de ahora a través de nuestras redes sociales, en el Facebook uchile.senado, en la cuenta de Twitter Senado U, y a través de la cuenta de Instagram uchile.senado. Al final de esta primera parte vamos a seleccionar algunas preguntas y las vamos a incorporar a esta conversación. Y también hay una información súper importante. ¿Cierto, senadora Peñalosa? Muy importante, sí. Queremos invitar del modo más entusiasta posible a la comunidad universitaria que participen de este segundo proceso consultivo en el que está embarcada toda la universidad y que se hace la pregunta de quiénes deberían redactar una nueva constitución. Esta es una pregunta abierta para todos los integrantes de la comunidad universitaria, y todas, por cierto, estudiantes, funcionarios, académicas, académicos. ¿Quiénes deberían redactar una nueva constitución? Comisión constituyente con representantes electos o no, paridad de género, cupo de pueblos originarios. Bueno, tenemos un plazo para votar, todos los integrantes de la comunidad de la Universidad de Chile, hasta el próximo jueves 12 de diciembre a las 5 de la tarde, a las 17 horas. Basta con que entren a la web de la universidad con la cuenta que habitualmente cada uno y una de los integrantes de la comunidad universitaria tiene para que puedan votar. Es súper fácil, súper rápido. Participen para que también como universidad, tengamos una voz vigorosa al respecto. Bueno, vamos a volver al foro, hecho el aviso que lo vamos a repetir también durante el transcurso de este foro, para preguntarles respecto al estado actual del acuerdo, ¿no? Y preguntar a propósito de algunas señales que vemos de partidos que dicen públicamente estar evaluando su permanencia en el acuerdo, críticas que se producen, respecto a cómo ven el escenario actual de viabilidad del acuerdo y también respecto a qué está pasando. Si esto que, por ejemplo, decía la profesora Lamadrid y decía en el sentido de que no habían participado en un principio los actores sociales que estaban en la calle, pudiera estar operando ahora como una suerte de mochila, ¿no? De lastre para la viabilidad del acuerdo. ¿Cómo evalúan el estado actual de la situación? Profesor Pica. Varios temas. Lo primero que hay que tener presente es que es un acuerdo que se firma a las 2:30 de la mañana, que costó mucho sacarlo. Las leyes de cuota terminan siendo uno de los temas que dilata la firma, uno de los temas por los cuales estuvo a punto de caerse, y después en la mesa técnica ocurre lo mismo. Por otra parte, es un acuerdo que parte haciéndole un guiño a la movilización social. Ojo ahí, en las dos primeras líneas, esta ventana, como señalaba Marcela, parte diciendo este acuerdo se logra gracias a la movilización social. También, bueno, es una reacción tardía, pero a mí no me sorprende porque hay ciertas fuerzas políticas y ciertos sectores del sistema político chileno que vienen abogando por nueva constitución hace mucho más tiempo de lo que el ciudadano de a pie pudiera creer. La disociación con la ciudadanía y la falta de identificación del ciudadano con los partidos no se iba a arreglar ese día llevando el acuerdo a Plaza Italia a las 9 de la noche y firmándolo como Plaza de la Dignidad. El movimiento social está de acuerdo. Todos sabemos que ese día era imposible lograr eso. Ahora, claro, quienes hacen la pérdida con el acuerdo, que tienen que firmarlo, no digo pistola al pecho, pero con mucho pesar y entregando con dolor lo poco que entregan, obviamente al día siguiente vuelven al ataque y tratan de recuperar terreno. Ahí algunos empiezan a hablar de los 2/3 de aprobación final, que es rigidizar todo, ahí dicen cuotas por ningún motivo, nada más que lo que se firmó, y vienen otras cosas. El tiempo, lo que costó sacar el acuerdo de la mesa técnica, lo que algunos torpedearon el acuerdo de la mesa técnica, y finalmente la viabilidad hoy día está muy marcada por lo que salió de la mesa técnica, y desde esa perspectiva, claro, tenemos que hacer primero el reconocimiento de no nos derogaron la inhabilidad de los dirigentes sociales, sino que solo se suspende provisoriamente, y ahí está otra gran herencia del gremialismo antipartidario y antiparticipativo que recoge el ideario original de la Constitución del 80. Un dirigente de junta de vecinos de sindicato tiene una incompatibilidad con ser parlamentario, y aquí en vez de derogar eso,
en una constitución que se supone vamos a derogar, o sea, no hay problema en derogarlo ahora, solo se suspende. Eso ya muestra que hay muchos que quieren mantener el orden y no tocarlo. Es una punta de iceberg. Por otro lado, la hoja en blanco, aparece en la mesa técnica una sugerencia de cláusula de no regresión. A ver, eso es un gol de media cancha. La cláusula de no regresión que uno le entiende respecto de los tratados de derechos humanos, para que el legislador no legisle en función de rebajar el estatuto de garantía de los derechos, y en especial de los derechos sociales. En la mesa técnica hubo quienes quisieron meter una cláusula de no regresión de todos los derechos. Eso significa que no se puede tocar nada del artículo 19, eso significa que no hay hoja en blanco, sino que hay telón de fondo, y vamos viendo el rol del Estado y el no poder tener empresas sin ley de quórum calificado está ahí. Cambiarlo sería regresivo. La propiedad sobre las aguas está ahí, cambiarlo sería regresivo. El régimen de la propiedad minera está ahí, cambiarlo sería regresivo. El voto voluntario, no, es que si usted pone el voto obligatorio, eso sería quitar un espacio de libertad. Y claro, hubo cierto estupor cuando esto aparece en el Mercurio, y recién ahí vino un poco el digerir qué significaba ese gol que estaba entrando. Aún así, si uno mira el acuerdo como salió, quienes querían eso, que no lo lograron en esa magnitud, de todas maneras dicen que hay que hacer la Constitución mirando el derecho internacional. Uno lo puede entender en clave constitucional, que una escuela del derecho constitucional chileno, que tiene una visión de la relación entre derecho internacional y constitución, podría entender los tratados internacionales de derechos humanos ahí. Pero si se hace entrar el derecho internacional completo, nos están diciendo que hay que hacer el texto de la Constitución mirando los tratados de protección de inversiones y los tratados de libre comercio. Ahí la hoja empieza a entrar rayada a la Convención Constituyente. Y en lo que queda en blanco se necesita 2/3, pero no se le puede pasar goma ni corrector a lo que entró rayado. Ahí ya estamos entrando en problemas. Y por otro lado, nos vamos a encontrar con que los temas a los cuales no se llegó a acuerdo, claro, o quedan muertos o hay que abrir otra ventana, que es la de la ley orgánica. El gran problema es que es ley orgánica, así que volvemos a las trampas y a los quórums supramayoritarios de los cuales somos prisioneros. Y por otra parte, tenemos 2 semanas para hacerlo, porque si no, no vamos a poder conformar la convención. Eso puede ser problemático. Yo creo que hay muchos frentes abiertos para quienes quieren boicotear o hacer caer el acuerdo, porque, tengámoslo claro, si esto hubiera que ponerlo en un hashtag de Twitter, es hashtag sin nueva constitución, no hay cambios al modelo. Y el horadar la hoja en blanco implica volver a tener telón de fondo. Y telón de fondo con 2/3 deja de ser garantía de ejercicio soberano. Es todavía peor que ahora. Es todavía peor. Uh-huh. Porque hoy día hay temas que son de 3/5. Uh-huh. Marcela Ríos. Cambié el orden, sí. Salvo que prefieran que sigamos en el... Queremos rebajar el... Eso. La idea es cambiar el orden. Sí. Un poquito de sorpresa, claro. Se entendió el mensaje subliminal de este gesto del moderador. Okay. Sí, Marcela, adelante. Yo creo que como sociedad nos levantamos seguramente todos los días pensando, oye, este acuerdo está totalmente firme, vamos con el proceso constituyente, gente que se está poniendo el traje de constituyente, que está pensando cómo voy a competir, cómo vamos a hacer que la gente vaya a votar al plebiscito. Y al otro día como que nos vuelve la preocupación de que quizás esto no está a firme. Desde la experiencia internacional, nosotros en el PNUD hicimos este informe de mecanismo de cambio constitucional en el mundo entre el 47 y el 2015, y una de las cosas que es bien evidente de la experiencia comparada es que los procesos constituyentes exitosos, quiere decir que logran redactar una constitución, aprobar una constitución y que esa constitución es entendida por la mayoría de la sociedad como legítima, son aquellos que tienen al mismo tiempo a la mayoría de los actores políticos y de las élites políticas significativas dentro del proceso y que tienen legitimidad social y ciudadana. Entonces acá estamos en un escenario frágil en tanto que para que esté la mayoría de los actores políticos significativos de las élites, quizás el acuerdo
no tiene tanta legitimidad ciudadana. Y para tener más legitimidad ciudadana no logras tener legitimidad o inclusión de todas las élites. Entonces, el balance es precario y se juega, digamos, en una dimensión institucional, legal, pero también política, comunicacional. Entonces, entendiendo y siendo de las que le gustaría que el acuerdo incluyera una propuesta más amplia de inclusión respecto y también me hubieran gustado, debo decir, más inhabilidades para quienes se quieren presentar. No entiendo, o sea, entiendo perfectamente, no me gusta, digamos, que los partidos hayan insistido con dejar que todos sus ex candidatos perdedores a cualquier cargo pueden volver a ir, que las autoridades en ejercicio, que los jueces, que que todos los representantes en el Estado pueden competir, me parece un error, creo que no era necesario, creo que eso que no tiene que ver con el sistema de elección también sería una señal muy, muy importante para abrir espacio para que nuevas personas participen. Pero independientemente de esa discusión de fondo sobre los temas de paridad, sobre los escaños reservados para pueblos indígenas y sobre la posibilidad de tener listas de movimientos sociales o ciudadanas compitiendo, sí creo que es importante tratar de buscar el equilibrio para mantener la posibilidad de redactar una constitución de manera inclusiva bajo normas democráticas. Creo que la oportunidad que tiene el país sería una enorme tristeza colectiva si perdemos esta oportunidad, pero hay que buscar estos arreglos que permitan esas soluciones y con esto termino. Siendo más mi especialidad los temas electorales y diseño institucional que el derecho constitucional. Yo soy socióloga y cientista política. Algo es central para entender es que ninguna norma electoral, sistema electoral es bueno en sí mismo. No hay sistemas electorales más democráticos ni buenos o altruistas como mecanismos, digamos. Los sistemas electorales y los arreglos electorales son buenos en función de los objetivos que se quieren cumplir y del sistema político que existe, pero todos tienen pros y contras. Todos ayudan a una cosa y empeoran otra, digamos. Entonces, también buscar el balance apropiado electoral para cumplir con las expectativas de legitimidad es una tarea compleja y creo que también en eso la discusión se ha ido quizás enredando más que aclarando. Profesora Silvia Lamadrid. Bueno, yo no soy nada especialista en temas constitucionales ni legales. Más bien me interesa como el proceso social que aquí se está dando, que es bastante el proceso político que se está dando, que es bien complejo, porque esta desde luego es una lucha de poder lo que tenemos delante. Y evidentemente hay un sector que desea mantener las cosas tal como están y maquillar en la medida de lo posible y salir indemnes de esto, lo que es un poco difícil. Pero por el otro lado está el pueblo movilizándose, el pueblo en el sentido más amplio de las mayorías movilizándose por un cambio profundo de esto. Y uno tiene la impresión de que a nivel institucional no está ese pueblo representado o no se siente representado de la misma manera que el sector que defiende el sistema sí está muy fuertemente representado. De hecho, el Parlamento es una de las instituciones menos legitimadas en este momento. Igual los partidos políticos. Yo estoy consciente de que es muy difícil que un proceso político no se resuelva sino por vía que, en fin, a lo que ha de llegar un proceso político de cambio es a institucionalizarse de alguna manera. Sin embargo, las institucionalidades con las cuales contamos actualmente no parecen dar cuenta adecuadamente de esto. Y eso yo creo que es la crisis, buena parte de por qué este extraño estancamiento en que estamos. Bueno, ya me referí a la ausencia de la presidencia, pero también por el lado de los partidos políticos. Los partidos que estarían en contra del actual sistema están en una situación
de extraña debilidad, porque no logran sintonizar con la gente manifestándose. O sea, y recordemos los malos momentos que han pasado representantes del Frente Amplio cuando se han ido a meter a la movilización. Y bueno, sencillamente otros partidos que se reivindican de izquierda ni siquiera van para allá. Más allá de la emocionalidad, creo que, y que puede uno discutir cuán representante o no son esos partidos políticos, el hecho es que la gente no lo siente, que mayoritariamente hay un cuestionamiento. Y el cuestionamiento en buena parte yo diría que es por la inhabilidad demostrada para confrontar la enorme habilidad política del otro lado. O sea, toda eso que describía también Rodrigo, toda la finura con que están atrapando y extendiendo una red para envolvernos en lo mismo de siempre, no parece tener por el lado de la otra élite, de esta naciente élite de izquierda, capacidad de confrontación, de respuesta, sino que parecen caer en esos juegos y eso los debilita aún más ante el pueblo. Y por otra parte, lo que he llamado pueblo, digamos, es decir, la gente movilizada, hablar de masa no tiene ningún sentido en una movilización que ha sido tan autoconvocada, que ha expresado tanto a las personas con sus carteles, con sus propios carteles, con su propia capacidad de organizarse por redes y de salir a manifestarse y de sostener una movilización que sencillamente para la derecha solo se explica si está Maduro, Castro y los marcianos detrás, ¿eh? Pero está simplemente la capacidad del pueblo. Entonces, pero ¿cómo esa enorme capacidad del pueblo de manifestarse, de organizarse para hacer esas cosas, logra transformarse en fuerza política y por lo tanto en entrar en este debate? Creo que es el problema que enfrentamos ahora. Muchas gracias, profesora. Profesora Claudia Higgs. Yo quería referirme un poco al acuerdo y a la forma en que el acuerdo se tradujo en una propuesta de reforma constitucional en la mesa técnica, en la que me tocó participar. La gente en Chile lleva un mes y medio, más de un mes y medio ya en movilizaciones que han tenido un alto costo en vidas humanas, en violaciones de los derechos humanos, en daño, en 300 personas con grave daño en sus ojos, muchos han perdido la visión. También ha habido costos materiales, ha habido empresas que han quebrado, sobre todo empresas pequeñas, incendios, destrucción y también incomodidad para transitar, semáforos que no funcionan, etc. Con todo ese ambiente y con todo ese costo que ha tenido para la vida diaria de las personas la movilización, que ya llevan bastante tiempo, las encuestas muestran que las personas están optimistas respecto a esta movilización. Uno podría pensar que la mayoría de la gente podría decir ya, que dejen de romper, dejen de hacer desorden, volvamos a la rutina. También se han roto mucho las rutinas. Y sin embargo, una gran mayoría de las chilenas y chilenos tiene esperanza de que esta movilización traiga un fruto positivo, sea para bien y produzca un futuro mejor para mucha gente. Yo me siento así respecto de lo que firmamos la semana pasada, respecto del esfuerzo por viabilizar el acuerdo de la noche del 15 de noviembre. Es un acuerdo, por supuesto, insuficiente. Cuando la gente estaba en algunos foros con personas de todo tipo, en la universidad, con vecinos, me dicen, pero ¿y a usted le gusta eso que firmó? ¿A usted le gusta ese proyecto? Yo le digo, pero si lo firmé yo y lo firmó también alguien de la UDI. Obviamente ese no es el texto que yo hubiera escrito si lo hubiera escrito yo sola. O sea, obviamente yo hubiera incluido la participación paritaria en una convención constitucional. Obviamente hubiera sacado estas restricciones que mencionaba el profesor, y todas estas restricciones que se tratan de poner a las convenciones constitucionales para tratar de limitar su margen de acción. Y con todo eso que no me gusta, y con todo lo mal que lo pasé los 15 días que estuve participando en esta comisión, que fueron días muy intensos, de que dormía muy mal, que a veces sentía que el acuerdo se iba a caer, a veces estaba eufórica porque pensaba que estábamos a punto de sacarlo y en el último momento fracasaba la conversación.
nosotros estábamos, la mesa técnica no era una mesa que tomara decisiones políticas, era una mesa que estaba en conversación con los partidos para discutir qué cosas eran aceptables. Y por supuesto lo que logramos fueron mínimos aceptables para todos, porque estamos, como decía, desde la UDI al Frente Amplio representados en este acuerdo. Pero con todo, yo considero que es notable ver que los herederos de la Constitución de Jaime Guzmán pusieron su firma a un acuerdo que pone fin a la Constitución del 80. Y eso me da mucha esperanza de que podamos construir una Constitución plural, una Constitución que sea mucho más parecida a lo que la ciudadanía quiere de lo que hemos tenido 40 años, que ha sido una camisa de fuerza, como se decía aquí. Y en ese sentido creo que el acuerdo es bueno y creo que, como señalaba Marcela Ríos antes, es muy importante la articulación entre el movimiento social y las élites políticas y los partidos políticos. Ha habido casos de hermosos procesos de consulta, como el caso de Islandia, que tuvo una etapa deliberativa ejemplar, de apertura en su proceso constituyente, y sin embargo Islandia no tiene nueva constitución. Se quedó con la constitución antigua porque no logró sumar a los partidos políticos. Para hacer un cambio de este tipo, sin la representación parlamentaria, sin el Congreso, habría que hacer una revolución. Y yo creo que Chile no está en este momento ni preparado ni con el ánimo de la vía insurreccional para cambiar la Constitución del 80. Y por lo tanto, dado el escenario que tenemos, creo que este acuerdo es una forma positiva de construir una nueva Constitución que sin ninguna duda va a ser mucho más democrática que la actual, aunque no sea quizá todo lo que queremos. Y lo bueno, creo yo, es que aunque no sea la Constitución soñada o la Constitución que tenga todas las cosas que uno quisiera, e incluso aunque no sea elaborada de la manera más representativa y más proclive a darle legitimidad, que yo creo que es a lo que tenemos que apuntar ahora y lo que tenemos que empujar, incluso en condiciones adversas, creo que va a ser una Constitución que va a dejar abierto al debate político ordinario, a la política normal, donde se confrontan ideas de izquierda y de derecha, va a dejar abiertos temas que hoy no están abiertos a esa discusión. Hoy no está abierto al proceso político ordinario un montón de cosas que están protegidas por lo que Fernando Atria llama las trampas de la Constitución, por los cerrojos, por mecanismos supramayoritarios, por el Tribunal Constitucional y por una serie de guardianes de la Constitución del 80 que, aunque sea en un escenario no muy ideal, ya no van a estar en la próxima Constitución. Y en ese sentido soy optimista. Gracias, profesora Hayes. Bueno, recordarles que tenemos las redes a través de las cuales pueden formular las preguntas para que las incorporemos en la segunda parte de este foro, en el Facebook uchile.senado, en la cuenta de Twitter Senado U y en la cuenta de Instagram uchile.senado. Recordar también que estamos en un proceso de participación, el conjunto de la comunidad de la Universidad de Chile, un segundo proceso. Ya habíamos realizado un primero que tuvo una participación bastante masiva para preguntarnos y contestarnos quiénes deberían redactar una nueva constitución. Esta es una iniciativa que está abierta a toda la comunidad universitaria, como decíamos. Basta con que ingresen al sitio web de nuestra universidad y con su cuenta pueden participar. El plazo es hasta el próximo jueves a las 5 de la tarde, a las 17 horas, así es que reiteramos la invitación para que podamos tener una voz consistente desde la Universidad de Chile para participar en los desafíos que, por supuesto, tiene el país en esta materia y de los cuales la universidad, por su historia, por su carácter, se hace plenamente responsable. Bueno, tenemos la situación actual, tenemos el tema de cómo se proyecta este proceso en el futuro. Yo quería preguntarle a la profesora Lamadrid cómo ve el tema de las cuotas, que es algo que en este momento no ha tenido la fluidez necesaria para convertirse en un acuerdo. ¿Cuán fundamental es para que efectivamente el proceso constituyente se parezca a aquello que la ciudadanía está demandando? Bueno, lo veo bastante en peligro. O sea, de hecho, era una de las vías, la posibilidad de las cuotas, para que esto fuera un proceso más democrático, porque las cuotas, específicamente en dos situaciones que son las que más se han visibilizado, que es las cuotas de género y las cuotas a los pueblos originarios, creo que las cuotas de género ya estaban incorporadas a la institucionalidad, ya había políticas discriminatorias instaladas en la ley, en cómo se eligen representantes. Se estaba pensando en lo de pueblos originarios y es sorprendente cómo a la derecha le cuesta abrirse a la democracia real, porque ambas cuotas a lo que van es a darle posibilidades a sectores sociales
que objetivamente en la estructura social actual están subrepresentados porque viven situaciones particulares de opresión. O sea, la representación de las mujeres en todas las posiciones de poder no son equivalentes al 50% o más de la población que somos. ¿Ah? Y eso, aunque se haya introducido las cuotas, de todas maneras el crecimiento de las mujeres en los cargos de representación ha sido lentísimo. De modo que es muy obvio que si no se hace un esfuerzo para que las mujeres estén representadas en la Convención Constituyente, vamos a estar subrepresentadas. Y por lo tanto va a haber menos perspectiva de mujeres en eso. Ya es cuestionable democráticamente, porque mereceríamos estar tanto como los hombres ahí. Pero además eso significa que la experiencia de las mujeres, todos sabemos que la experiencia de vida de las mujeres es bien distinta a la experiencia de vida de los hombres, que hay privilegios, hay discriminaciones, hay formas de entender la vida que nos hacen que nos forman socialmente y nos van haciendo distintos, que eso deberían estar representados en una discusión tan clave como esta. Y lo mismo en el caso de los pueblos originarios. O sea, también la representación de personas de pueblos originarios dentro de los organismos de poder es ínfima. También ellos representan una visión distinta de la sociedad chilena, representan demandas distintas de la sociedad chilena que deberíamos hacer un esfuerzo para que estén representados si queremos una convención democrática. Pero el esfuerzo parece ser todo lo contrario, jugar a la ficción liberal de que somos todos iguales, cuando la verdad somos todos diferentes, absolutamente todos diferentes. Y esas diferencias son las que deberían estar muy bien representadas en el organismo que nos va a dotar de la Carta Fundamental, ¿verdad? Sí, bueno, Marcela, hay algunos problemas reales, que no son especulativos, que tienen que ver con el acuerdo. O sea, por de pronto, yo mencionaba, hay un partido que ya dice públicamente que se va a salir. Hay una coalición completa que no a propósito del acuerdo, sino a propósito de una votación, estoy hablando del Frente Amplio, ha tenido una cantidad de renuncias significativa. Esto es algo que está ocurriendo por abajo, pero incluso hay algunos dirigentes que están hablando de una suerte de desfonde en el Frente Amplio como consecuencia de esta cuestión, que ha terminado rebotando en el tema del acuerdo. Digo todo esto introductoriamente porque no creo que sea demasiado temerario un escenario en el cual determinados partidos evalúen que los costos por permanecer en el acuerdo sean tan altos que sea mejor salirse. Quería preguntarte ahí, para concentrarnos en ese grupo de partidos y no a aquel otro grupo de la sociedad que no quiere que nada cambie, que la Constitución siga igual, sino quedándonos en ¿cuál es el análisis político que tú harías respecto a cuál es la envergadura de este desafío y cómo debería decantar? Bueno, desde mi rol como funcionaria de Naciones Unidas, no sé si soy yo la persona más adecuada para responder esa pregunta. Esta es una pregunta claramente política. Yo creo que en términos generales, nosotros lo que vemos respecto del funcionamiento del sistema de partidos en su conjunto, que no tiene que ver con la coyuntura, es un sistema de partido que está desfondado, digamos, en el sentido que es un sistema de partido que funciona en general, con algunas pocas excepciones, desconectado de la sociedad, como flotando, digamos. Hay un sistema de partido que tiene poco enraizamiento en la sociedad, pocos vínculos orgánicos con actores sociales, pero también hay que reconocer, y eso hace muy difícil que encuentren la forma de representar cuando tú no tienes raíces, cuando tú en realidad no está claro a quiénes representas. Entonces, ahora, por otra parte, es una tarea también titánica intentar representar cuando la multiplicidad de intereses y actores en la sociedad es también enorme, digamos, porque creo que acá también tenemos que ser, quizás esto suena políticamente incorrecto decirlo, pero tampoco existe el movimiento social. Y creo, me perdonarán la herejía, pero tampoco existe el pueblo. En el sentido de que nosotros vemos, pensando desde las ciencias sociales, lo que no solo a partir de la coyuntura, lo que hemos venido estudiando hace mucho rato, una enorme fragmentación de la sociedad chilena. Los niveles de participación colectiva estaban
en el suelo, muy por debajo de los promedios de América Latina. Claramente en las últimas 7 semanas eso está cambiando, vemos una sociedad crecientemente politizada, sectores importantes, mucho más los jóvenes que los viejos, mucho más en algunas regiones que en otras, hay mayor movilización, pero las personas no se están movilizando solo por un set de demandas. No todos tienen la misma, y por lo tanto responder a la movilización tampoco es una tarea fácil. Entonces, creo que entendiendo, digamos, que los partidos están funcionando y sin, digamos, evaluar intenciones, digamos, pero ciertamente los partidos funcionan hace mucho tiempo con una profunda desconexión de la sociedad y es cada vez más difícil interpretar a esa sociedad, más aún si tú estás desconectado. Ahora, yo quisiera decir algo respecto de los temas que están en discusión sobre la representación, y en eso quizás ando un poco más positiva en el sentido de que los temas de género, los temas de incorporación de los pueblos indígenas y los temas de los movimientos sociales o independientes o movimientos ciudadanos quizás son discusiones paralelas que tienen resoluciones técnicas distintas. El tema de inclusión paritaria de género es algo que yo creo que está muy ganado en la sociedad y en las élites y en los partidos. En rigor, todos estaban de acuerdo con las cuotas, en rigor, a todos les parece una buena idea que hay que mejorar y aumentar la cantidad de mujeres en la constituyente. El problema en el tema de género es que en realidad no hay una solución fácil para asegurar la paridad, creo yo. No es un tema tanto de voluntad, es cómo lo hacemos y cómo se hace. Debo decir también algo políticamente incorrecto: no ha existido nunca ninguna asamblea constituyente en el mundo paritaria. Entonces, si nosotros nos acercamos a la paridad, vamos a ser los primeros. Entonces, no es que sea algo automático, fácil, que todos lo han hecho y nosotros estamos muy rezagados en esto. Es compleja la ecuación porque todas las soluciones técnicas tienen efectos negativos para algo, ¿no? Para los intereses de alguien, de uno u otro. Creo que es distinto en los otros dos temas. En los temas indígenas es mucho más complejo porque no está ganado para nada la demanda. Hay mucha menos movilización de los pueblos indígenas que de las organizaciones de mujeres para demandar esto, que es un tema en sí mismo, y hay mucha más oposición respecto de los mecanismos de cómo se implementarían escaños reservados. Y los temas de independiente, bueno, nuevamente ahí hay distintas opiniones y en eso ni todos los partidos ni toda la sociedad está de acuerdo en cómo hacerlo. Entonces, vuelvo a mi punto inicial, que acá hay una discusión técnica que no es menor, pero que si no nos bajamos de los eslogans, creo que es difícil resolverlo y es fácil enredarse en estar siempre solo atribuyendo intenciones, porque en realidad tenemos que pensar cómo hacerlo de una manera adecuada. Y sí creo, y con esto sí que termino, es que si la comisión técnica, el acuerdo firmado, se da plazo hasta junio para resolver esto, yo creo que eso es absolutamente irreal. No hay ningún espacio para que esto se demore hasta junio y me parece que sería muy negativo para la legitimidad del proceso y para las posibilidades de que se gane un plebiscito para reformar la Constitución que no esté resuelto de aquí al plebiscito. Muchas gracias, Marcela. Bueno, vamos a llegar al final de esta primera parte, que es al mismo tiempo el final de la transmisión radial. Queremos agradecer, por supuesto, al equipo, a los equipos en realidad, sin los cuales esta actividad no sería posible. Parto por el equipo de la radio y del diario Universidad de Chile, a Camila González, a Manuel Silva, a Fernando Lagos, Juan Carlos Araya y Mario Borges, que está por ahí, ¿no? Al equipo de comunicaciones del Senado, a Bárbara Fuenzalida, Francisca Baúl, y al equipo jurídico, al área jurídica del Senado Universitario, que en el diseño de este foro tuvo también una participación muy activa. Así es que, si les parece, podemos hacer unos aplausos. Con eso cerramos la transmisión radial y continuamos con las preguntas. Claro, como no teníamos los cartelitos de aplausos. Ya, hay algunas preguntas, profesor Pica, profesora Hayes, profesora Lamadrid, Marcela Ríos.
Yo las voy a leer todas mejor, ¿ah? Las voy a leer todas y cada cual recoge la que les parezca, ¿no? Hay alguna que le puede sentar a uno, a algunos le pueden sentar todas, en fin, vamos a leer. ¿Es legítima una nueva constitución que no cuente con equidad de género, inclusión de pueblos originarios y participación de independientes en su elaboración? Es del tipo de preguntas que invitan a un sí o a un no, así que vamos a ver ahí cuál es la apreciación de ustedes. En el contexto actual del proceso constituyente, ¿sería viable pensar en un Estado federal con regiones autónomas? Ponen como ejemplo Mapuche, Rapa Nui, ¿o esto solo vendría a encarecer y burocratizar el Estado chileno? Tercera pregunta. ¿Es factible asegurar accesibilidad universal del proceso constituyente con base en la ley de 20.422 sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad y asegurar cuotas para personas en situación de discapacidad? Cuarta pregunta. En este foro se señaló que no hay muchos precedentes respecto al cambio constitucional bajo una normalidad, dice normalidad entre comillas, en democracia. En este contexto, ¿se alcanza una verdadera democracia cuando se gobierna con una constitución redactada en dictadura? Son algunas preguntas que las dejo a consideración de los panelistas. Profesor Pica. Hay varios temas en la forma de Estado, en la forma de gobierno. Nos estamos jugando el reparto del poder. Ahí viene rebarajar el naipe. Por eso la hoja en blanco es tan importante para que el naipe no venga marcado. Y por otro lado, no todo es el catálogo de derechos. No habla con el ciudadano, están solo preocupados del catálogo de derechos. Ahí hay un error. La forma de Estado es importante, pero el federalismo sale caro. Y por otro lado, experiencias de un Estado unitario centralista como el que tenemos, en el cual solo algunas potestades administrativas están descentralizadas, a un Estado federal de un día para otro, yo me imagino que no deben ser muchas. No he hecho el estudio, pero me imagino que no deben ser muchas. Ahora, ¿en Chile hay que descentralizar en serio? Por supuesto que sí. Eso es una tarea de largo plazo y habrá que sentar las bases aquí. Por otro lado, el tema de la inclusión. Yo creo que hay varios temas de la pregunta que ya se tocaron, otros que podemos seguir conversando. Cuando uno habla de cuotas, las cuotas son para garantizar que nadie quede afuera del salón, que nadie se quede sin escaño. Las cuotas son para garantizar un mínimo de participación. Las cuotas desde esa perspectiva tienen que existir en una sociedad fracturada, diversa y discriminadora como la chilena, por supuesto que sí. Me voy a encontrar con un segundo problema. Las cuotas no pueden ser muchas ni pueden ser muy grandes, porque si no voy a terminar con una cámara de cuotas. Y eso se parece más al parlamento trirracial del apartheid que a otra cosa. La alternativa es la ficción liberal y creo que ninguno de nosotros está en eso. Si es que quiero paridad, la paridad no es una herramienta que garantice un mínimo. Es una herramienta totalmente distinta de la ley de cuota y lo que busca es el máximo de representación en función de 50 y 50. Ahora, si eso lo puedo o no mezclar con cuota, ya ahí hay que hilar mucho más fino y el problema de diseño amerita bastante más tiempo y bastante más precisión. Dentro de la inclusión viene también el tema de los independientes. Otro gran legado intelectual de la dictadura. Usted no se meta en política, para eso está el principio de subsidiariedad, ahí están los cuerpos intermedios, eso no es política. Entonces nos aparecen los independientes. ¿Existen los independientes? Yo conozco a los no militantes, pero nadie cae en la polis del cielo sin tener vinculación con el resto de la polis, ni con los temas de la polis. Entonces, el tema de los independientes, yo creo que, por un lado, somos prisioneros de un canon intelectual que nos dejó la Constitución del 80, que es un imposible. La ley tiene que asegurar que el independiente participa igual que los partidos. Un independiente no es lo mismo que un partido. No, y no hay democracia sin partidos. Ahora, los no militantes podrán entrar en los pactos de partidos o habrá que buscar la fórmula para mitigar un sistema electoral que está bien, es proporcional, tiene cifra repartidora, todo eso está muy bien, pero que tiene algunas barreras de acceso. Habrá que bajar el número de firmas, habrá que establecer un umbral de representación distinto para quienes no militen en partido. Eso será sensato, será menos sensato, pero habrá que buscar la fórmula porque tenemos un problema.
La gente no quiere nada con los partidos, la participación en los partidos es baja y esto tiene que tener la mayor cuota de inclusión posible. Ahora, el tema de la discapacidad, en el fondo hay que verlo como todos los temas de leyes de cuota. Identifiquemos al grupo históricamente postergado y discriminado, veamos si la postergación se traduce o no en una subrepresentación en el sistema político, y si eso es así, bueno, habrá que fijar la cuota y hay que ponerse de acuerdo en lo más difícil. ¿Cuál es el porcentaje de representatividad que tiene que cubrir la cuota? Y, por otro lado, el tema de la legitimidad. Yo en el tema de la legitimidad veo algo que es un tema que no nos surgió y creo que es un tema que ha pasado de colado en el acuerdo. Nos crearon un tribunal especial con 5 ministros de la Corte Suprema elegidos al azar para resolver las disputas procedimentales dentro de la Convención Constituyente. La básica regla de que los acuerdos de los órganos de representación popular, sobre todo si este es el constituyente originario y no un parlamento, tienen que ser resueltos ad intra por un órgano creado dentro y no puede haber interferencias externas por órganos que no tengan legitimidad democrática directa dentro del debate. Yo creo que ahí nos metieron otro gol. Y por otro lado, ya teníamos algo de eso. Esto es introducir a la Constitución del 80 artículos para una reforma integral, apelando al constituyente originario y poder salir de la Constitución del 80. Pero eso nos obliga a reformar el capítulo de reforma a la Constitución del 80 dentro de la Constitución del 80. Y ahí se nos aparece un fantasma. El Tribunal Constitucional chileno es de los pocos que tiene potestades de control de constitucionalidad sobre proyectos de reforma constitucional. Y esto es una reforma con apellido. Reforma integral apelando al constituyente originario. Pero está dentro del capítulo de reforma. Entonces, por más que se escriba en el acuerdo, no se va a poder meter en los temas de fondo. Está el telón de fondo de las competencias vigentes del Tribunal Constitucional que son anteriores a esto. Por más que se limite la competencia de ese órgano, está el otro detrás. Y por otro lado, nos vamos a encontrar con que se nos vuelva a aparecer el riesgo de que el que pierda puede terminar llevando el proceso allá y lo hace caer. Yo soy de los que cree que primero no había que crear un órgano de este tipo, sino que darle las atribuciones a la testera o a los presidentes de comisión, porque esto va a funcionar en comisión, que es la fórmula clásica del derecho parlamentario, que aquí hay que reforzarla porque es constituyente originario. Y por otro lado, había que partir derogando la competencia del TC para conocer de reforma constitucional, porque si no esto se puede socavar fácilmente y quien lo quiera votar va a tener la excusa perfecta para llevarlo y después decir, no fui yo. Gracias, profesor Pica. Claudia Hayes. Bueno, yo creo que las 4 preguntas que se han planteado están muy relacionadas entre sí. Tienen que ver con la legitimidad, tienen que ver con... se me perdió donde las anoté. Tienen que ver con la legitimidad, con la descentralización, con la inclusión de las personas con discapacidad, con la constitución elaborada en dictadura que nos ha regido todos estos años. Y yo creo que todos esos temas apuntan a un sistema político excluyente. O sea, el principal problema que tiene hoy Chile es un sistema representativo que no representa, un sistema que ha excluido sistemáticamente a las mujeres hasta la reforma constitucional, hasta la reforma de la ley electoral que rigió por primera vez para el Parlamento electo el 2017, teníamos un 15% de mujeres en el Congreso. Eso significaba que todas las leyes eran hechas por un 85% de hombres. No teníamos representación de pueblos originarios. Y entonces hemos tenido, y están todos estos reportajes que hemos visto en la prensa de los parlamentarios que son todos primos entre sí, los chistes sobre las colas de chancho y todas esas cosas. Pero realmente tenemos una élite que es muy concentrada en Chile, a diferencia de otros países, incluso de América Latina, y tenemos un sistema con una concentración económica que está correlacionada con la concentración del poder político. Y eso yo creo que es lo que hoy día no resiste más. Y es lo que ha mantenido esta Constitución con todos los diques que se han señalado. Y entonces el problema constitucional en Chile, que es un problema constitucional distinto de otros problemas constitucionales en otras partes, es un sistema político excluyente. Y yo creo que ese sistema político excluyente está también en la base de este rechazo
visceral que se ve hoy día en los partidos políticos. Cuando uno va a las asambleas, la gente se está autoconvocando para hacer cabildo, para hablar sobre la nueva constitución, y la gente no quiere saber nada de los partidos políticos. Y la gente quiere que el pueblo se gobierne directamente. El problema, como se ha señalado aquí, es que la ciencia política muestra que hay distintas formas de acción colectiva, distintas formas de organizarse de la sociedad para responder a problemas públicos. Una de esas formas son los movimientos sociales. Los movimientos sociales son movimientos más bien horizontales que hacen demanda y que desafían al poder público, desafían al Estado, desafían a la autoridad. Otra forma de organización son los grupos de interés. Son grupos que defienden intereses específicos de sectores de la sociedad que son legítimos. Es legítimo que se organicen movimientos ambientales para defender una demanda ambiental específica. Es legítimo que las iglesias evangélicas se organicen para tratar de defender su concepción moral y ética en la esfera pública, ¿verdad? Eso hacen los grupos de interés. Pero los grupos de interés van desde los movimientos, organizaciones vecinales hasta las agrupaciones de empresarios. O sea, son muy diversos los intereses que representan este tipo de organización. Y en tercer lugar están los partidos políticos. Y los partidos políticos se supone, en teoría, que debieran representar visiones globales de sociedad, no intereses específicos. Y entonces cuando la gente en las asambleas a uno le dice no queremos que sean los partidos los que definan esto, queremos que sea la sociedad, en el fondo lo que están diciendo es queremos que el trabajo de los partidos políticos lo reemplacen, no me queda muy claro si los grupos de interés o los movimientos sociales. Y en la experiencia comparada hemos visto que los movimientos sociales y los grupos de interés son buenos para presionar al poder por demanda específica, y los movimientos sociales son buenos para desafiar al poder y pedir soluciones, pero no son buenos para ofrecer soluciones. Para ofrecer soluciones hay que negociar, hay que sentarse y firmar cosas como firmé yo, que a uno no le gustan mucho, ¿no? Porque en eso consiste la política, porque como se decía antes, el pueblo no es uno, no hay una unidad de gente buena. Cuando empezó el estallido social me tocó estar en conversación con gente que me decía, nosotros sabemos lo que el pueblo quiere. Yo creo que esa es una visión muy superficial del movimiento social. Si tenemos a millones de personas marchando en las calles, es evidente que algunas de esas millones de personas que están marchando votaron por Sebastián Piñera y otras votaron por el Frente Amplio. O sea, la diversidad de demandas y de visiones de mundo que se expresa en el movimiento social no se puede reducir a una unidad. El pueblo no es uno, no existe una unidad con una demanda clara. Lo que sí podemos ver es lo que la gente no quiere. Yo creo que hay una fuerte sensación de rechazo a algunas cosas, pero no es tan claro qué es lo que la gente sí quiere ni cómo se resuelve esa demanda. Hay un autor francés que se llama Pierre Rosanvallon que hablaba de que en la era del neoliberalismo la ciudadanía se moviliza en este rechazo a los partidos como una especie de cliente de la política. La gente dice, no, esto no me gusta, esto me gusta, como un pueblo juez, como un pueblo veto, ¿no? El pueblo se moviliza para vetar, pero es mucho más difícil proponer. Y entonces yo creo que la ciudadanía responsable implica no solamente decir lo que a uno no le gusta y decir, no voto por nadie porque no me gusta nada de lo que están proponiendo, sino ejercer con responsabilidad de la ciudadanía y pensar, bueno, ¿cómo puedo yo contribuir a que haya algo que me guste o que me guste más que lo que hay? Y eso significa, yo creo, entender que la sociedad chilena es plural y que no hay una visión unívoca, y también entender que no ha existido nunca una sociedad democrática sin partidos políticos. Cuando los partidos políticos son reemplazados por movimientos, por gremios, el ideal de Jaime Guzmán en la Constitución del 80 era el gremialismo, era que los gremios reemplazaran a los partidos políticos, y eso es lo que escucho yo desde la izquierda decir a alguna gente. Y yo creo que la tarea, digamos, es tratar de reconstruir un sistema de representación que contribuya a prestigiar a la política, a prestigiar a los partidos y a volver a convertirlos en una forma que tenga legitimidad y que sea capaz de transmitir las demandas sociales al sistema público. En esto la Constitución del 80, ha hecho un grave daño. O sea, años de sistema binominal en que la gente iba a votar y daba lo mismo ir a votar porque la decisión política no cambiaba porque uno fuera o no fuera a votar. Sin duda que han dañado a nuestra sociedad y han dañado el prestigio de la política. Pero yo creo que la tarea hoy día, y en lo que yo creo que sin duda puede ayudar el cambio constitucional, es represtigiar a la política y construir una ciudadanía que se sienta mucho más como actor y como responsable que como cliente. Gracias, Claudia. Profesora Silvia Lamadrid. Gracias. Como estoy muy de acuerdo con lo que han estado planteando, algunos matices nomás, pero creo que han estado entregando elementos súper importantes, no voy a insistir en eso, pero quiero poner un punto que
si bien la movilización y el estallido social ha sido claramente en contra del modelo y su llave institucional, la Constitución del 80, también el movimiento ha sido en contra de los abusos y la corrupción. Es decir, no solo el modelo, sino además el modelo tiene el descaro de, sobre que en sí mismo ya es injusto, reírse de nosotros. ¿Ah? Porque ya es intolerable, digamos, con el nivel de monopolio que hay, que los precios fácilmente los puedan subir. Encima se ponen de acuerdo. ¿Ah? Encima hasta el papel confort se ponen de acuerdo para vendernos los más caros. Por otro lado, otras evidencias de corrupción es cómo se ha ido descubriendo que el Parlamento ha legislado en función de pagos que han tenido de parte de las empresas. El caso de las pesqueras es más que evidente. Entonces, hay una desconfianza instalada muy fuerte, tanto en los grandes poderes económicos, obvio, que son tan ladrones que sobreroban, no pueden resistir el robar más encima de lo que ganando millones. O sea, en medio de la movilización, ustedes recuerdan que se informó de las ganancias de la AFP. O sea, habían ganado millones de millones en medio de la movilización. ¿De qué estamos hablando? No nos están tomando en serio, francamente. Nosotros perdimos plata, ellos ganaron plata, claro. Porque nosotros, como los que tenemos que obligadamente poner plata en la AFP, sí perdimos. Pero ellos ganaron, porque ellos no jamás pierden. Eso garantizado además por Ricardo Lagos posteriormente. Otro plano en que se nos estafa es en que no es solo la trenza de primos en el poder político, sino en todo plano. Y, por ejemplo, uno de los grandes cuentos que se nos intentó vender con este modelo de mercado era que con el mérito nosotros íbamos a tener movilidad social, íbamos a alcanzar el bienestar, etc. Y como se acaba de informar hace poco en estos informes internacionales, Chile es uno de los países con más alto índice de desarrollo humano. Sin embargo, a la vez es el que tiene mayor concentración. Entonces, claro, ¿qué significado real tiene ese índice de desarrollo humano si está concentrado en un grupo tan pequeño de gente? ¿Ah? Y si en definitiva el que yo me mate estudiando, y aunque logre hacerlo en la Universidad de Chile, no saco nada en comparación con mi compañero de banco, que viene de la familia que hay que venir y que tiene los contactos que tiene que tener y que fácilmente va a estar ganando 3, 4, 5, 6 veces más que yo en el corto plazo y que encima no va a tener que pagar el CAE. Entonces yo creo que es todo esa sensación de estafa la que ha generado el estallido. Y es la que, en cierto modo, se está reproduciendo con el acuerdo. Aquí nos están haciendo las mismas trampitas de siempre. ¿Ah? Y creo que eso es preocupante en términos de... Porque, fíjense, había habido algunas instituciones que habían resistido en todo esto. Ya estaba el Parlamento desprestigiado, los partidos, etcétera. Los pacos estaban sobreviviendo. Y aquí terminaron de morir los pacos, porque ya teníamos primero el Milico Gate, el Paco Gate, y además descubrimos que son los monstruos que son. ¿Mm? Porque creo que también es muy importante lo que señalaba Claudia, que esto ha sido este reventón de indignación que no logra encontrar entonces vía de expresar que tenemos un acuerdo que más o menos trata de solucionar eso, pero que ya está horadado. Pero esto es algo que además está teniendo un costo enorme. ¿Ah? No el costo fantástico de los supermercados, sino el costo de nuestras vidas. Porque por una parte sí, hemos retomado más nuestras propias vidas, hemos retomado tiempo, pero también está toda la permanente violación de derechos humanos, todos los saqueos, toda la inseguridad y el temor en que está viviendo la gente en este momento. Entonces creo que estamos en una situación bastante más abierta y compleja de lo que podemos percibir si analizamos solo el análisis institucional. Y
Y en ese sentido, para responder más directamente a las preguntas, creo que la legitimidad de la futura Constitución va a estar dada por cuánto sea capaz de responder a esto, más que si es en el contexto de la Constitución del 80 o no, y que desde luego que una Constitución tendría que incorporar la descentralización. Eso es algo que es de modernidad obvia, y también sería bastante interesante explorar caminos menos herederos de la monarquía y que se abrieran a una democracia parlamentaria. Gracias. Gracias, profesora Silvia Lamadrid. Marcela Ríos. Sí, bueno, las preguntas versan sobre lo que hemos estado hablando todo el rato, sobre, por un lado, el proceso, legitimidad, inclusión, y por otro lado, lo que hemos hablado menos del contenido de una nueva Constitución. Es interesante que el proceso constituyente anterior, durante el gobierno anterior, el debate estaba fuertemente concentrado en el contenido. Era muy difícil, o sea, toda la discusión era sobre el tipo de constitución, los temas que iban a estar, los que no iban a estar, y sobre las reglas de la Constitución vigente respecto de si se podía cambiar o no. Pero había muy poca discusión como hay hoy sobre legitimidad, sobre inclusión. O sea, no fue tema quién escribía el texto, que nunca supimos quién escribió, digamos. Era como una discusión radicalmente distinta hoy día. Yo creo que es bien interesante ese cambio en la discusión pública por el momento actual. Ahora, respecto de los temas de inclusión y respecto de las demandas, creo que siendo parte, además, obviamente, feminista de toda la vida y habiendo estado parte importante de mi vida profesional luchando para empujar los mecanismos de acción afirmativa, digamos, creo que además de los temas de inclusión, creo que en parte los temas de inclusión en realidad son, para algunos sectores de la sociedad, una chapa, una excusa que tiene que ver con el cuestionamiento al modelo de democracia representativa y al rol de los partidos políticos. Entonces creo que es importante que tratemos de separar las cosas, porque profundizar la crítica a los partidos y el modelo de democracia representativa basado en los partidos, lamentablemente la única experiencia que tenemos a nivel mundial de qué pasa cuando eso continúa y se profundiza, solo tenemos experiencias de que eso redunda en populismo y autoritarismo. No tenemos una experiencia que uno diga, mira, los partidos estaban en el suelo, la gente quería autorregularse y autorrepresentarse, saltarse todas las intermediaciones, y se generó un modelo de democracia distinta, más participativa, que recogiera lo mejor de lo anterior, y era un modelo donde había más deliberación, más participación. No digo que teóricamente eso no puede ser posible, pero empíricamente no tenemos ningún ejemplo que uno diga, ahí hay un ejemplo a seguir. Y tenemos muchos ejemplos hoy día en un contexto mundial de fuerte cuestionamiento a la democracia representativa que redundan en autoritarismo y populismo, ¿no? Esto de saltémonos las intermediaciones, yo apelo al pueblo, el pueblo soy el único representante del pueblo y por lo tanto puedo vulnerar las minorías, los periodistas todos mienten y por lo tanto no necesitamos los medios de comunicación, y eso lo vemos en autoritarismos de izquierda y de derecha. Entonces sí creo, y volviendo a mi punto inicial, que ¿cómo hacemos para que este proceso constituyente, esta ventana de oportunidad, tenga un desenlace virtuoso? Yo creo que es responsabilidad de todos y todas, no solo de las élites, porque si esperamos que las élites resuelvan todos los problemas, claramente seguramente vamos a estar decepcionados. Entonces, sí creo que hay que tener una actitud proactiva por parte de todos los actores, de los ciudadanos, de las ciudadanas, de los movimientos sociales. La discusión sobre la inclusión de movimientos sociales y de los independientes, a mi manera de ver, también estaba bastante más inspirada en esta lógica que está en la Constitución y en esta concepción que un individuo debe poder tener el mismo derecho como individuo a estar ahí. Y si tuviéramos un sistema electoral que pudiera permitir, una opción sería un sorteo, que yo creo que la mayoría de la gente no está pensando en esa idea. Hagamos una tómbola, sorteamos y al que le toca, le toca. Esa sería una manera de que llegaran individuos, así
totalmente sin tener que pasar por un proceso de elección, sin tener que ganar, sin tener que nadie te nomine, etc. Pero la otra alternativa era la idea que compitan, y eso sería para el proceso deliberativo constitucional, a mí me parece muy negativo. O sea, si tuviéramos 155 individuos, no solo no militantes, sino que además independientes de cualquier colectivo, imagínense cómo se van a poner de acuerdo. O sea, cuál es el proyecto constitucional que van a promover. A mí me parecía, por lo tanto, que podría haber tenido sentido permitir que listas de ciudadanas o listas de movimientos sociales compitan, que tampoco es tan común. En todas las asambleas constituyentes hay muy pocos casos donde han podido competir listas que no sean de partidos, pero se puede hacer. Pero creo que es importante tener claro que en esa demanda en Colombia se permitió, pero que es importante tener claro que en las listas ciudadanas no podemos elegir solo las listas progresistas o que piensan igual que yo, digamos, también puede inscribir una lista los no más tag, estoy en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, o sea, cualquiera puede inscribir una lista, digamos. O sea, tenemos que tener claro que esa es la consecuencia y que quienes más estén representados van a ser quienes tienen mayor capacidad de articulación, mayor capacidad de movilización, etc. Finalmente, sobre los temas de contenido, el federalismo y lo mucho que hay que tiene que estar en la Constitución, todo puede estar en la Constitución y yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta que la Constitución que termine siendo escrita va a ser producto de la correlación de fuerzas políticas que logren ganar las elecciones para llegar a la constituyente y por lo tanto, si la mitad nos quedamos en la casa y no votamos, la otra mitad que vaya a votar va a poder elegir sus proyectos constituyentes. Entonces, primero va a ser producto de la correlación de fuerzas de quienes estén adentro y no todos los que estén adentro van a pensar igual. Pero segundo, creo que hay un proceso muy importante que se puede hacer desde el plebiscito hasta la elección y que es también responsabilidad de los partidos en primer lugar y fundamentalmente, pero también de los movimientos sociales y también del mundo académico, de las universidades, de tener debates sobre el contenido, de tener proyectos constituyentes. ¿Qué tipo de constitución queremos? ¿Cuáles son los mínimos? ¿Cuáles son los máximos? Como decía el profesor, hay una larga discusión y muy arraigada en la sociedad sobre derechos, pero no se habla nada del diseño institucional. ¿Qué vamos a hacer quién va a controlar el control de constitucionalidad, el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, cómo se van a nominar los jueces, qué vamos a hacer sobre la relación entre las distintas... O sea, ¿qué modelo de constitución? ¿Queremos una constitución de 50.000 artículos? ¿Queremos que nos aseguren que todo lo que nuestras demandas estén en la Constitución para impedir que el juego democrático me la cambien? ¿O también vamos a apostar por la democracia y dejar que la democracia, como en muchas otras sociedades, resuelva temas políticos importantes? O sea, creo que esa discusión de proyectos constituyentes es esencial y si la cosa no se cae y seguimos avanzando, el próximo año, después de abril, deberíamos estar todos y todas activamente discutiendo y deliberando para que quienes nos vayan a representar tengan un mandato claro sobre qué es lo que queremos en esa nueva Constitución. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Marcela Ríos. Muchas gracias, Silvia Lamadrid, Claudia Hayes, profesor Rodrigo Pica. Muchas gracias a ustedes por haber venido y, por supuesto, a los equipos de la Radio Universidad de Chile y del Senado por esta actividad. Que estén muy bien.